Paola Geni es pediatra, es especialista en adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y ha sido coordinadora del Comité de Prevención y Abordaje de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Paola? Débora y Claudio te saludamos. Buen día, Débora, ¿cómo estás? Buen día, Claudio. Hola, Paola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, contanos un poquito para un chico de esta edad, 13, 14, que entra en este contexto de abusos y que no sabe si el culpable es él o si el culpable es el adulto abusador, porque el adulto en esta perversión también lo obliga a cometer faltas al propio chico, ¿no? Que después dice... Sí, lo compromete, claro. Sí, es exactamente así como lo estás manifestando, Débora. Sucede habitualmente en las situaciones de violencia sexual contra niños y adolescentes, que casi siempre se dan dentro del marco de confianza de ese niño o adolescente. O sea, quien lo lleva adelante es alguien del marco de confianza. Y es siempre a través de la manipulación, del acercamiento, de la seducción, de la persuasión, de la utilización de maniobras de acercamiento obviamente con fines sexuales, sin que ese niño o adolescente en un principio entienda bien qué está pasando, porque justamente quien lo propone es alguien del ámbito de confianza, y entonces si viene de mano, digamos, si viene de parte de alguien del ámbito de confianza, bueno, a priori no habría nada por lo cual desconfiar, ¿no? Y entonces en esa situación donde se suele dar la violencia sexual contra niños y adolescentes, es que esos niños y adolescentes empiezan a sentir en algún punto confusión o ambivalencia, porque de repente empiezan a entender que algo de lo que está sucediendo no es adecuado, pero esto lleva muchísimo tiempo, esto no es algo que ocurre en un primer momento. Suele haber mucha ambivalencia afectiva cuando algo de esto aparece, mucha angustia, mucho miedo, puede aparecer obviamente también vergüenza. Entonces, la realidad es que, bueno, sucede que como es llevado adelante por alguien que, por supuesto, para que se dé esto tiene que haber una simetría de poder, ya sea por la edad, ya sea por el rol, ya sea, además si agregamos, digamos, el condimento dinero, fama, bueno, sí, se ve en una situación de muchísima vulnerabilidad y muchísimo sometimiento, donde es difícil, primero, entender qué está sucediendo, y una vez que algo de esto de repente aparece como posibilidad, porque si hay un secreto, que siempre también es parte del condimento, ¿no?, de la violencia sexual, siempre el secreto forma parte de, en este caso, por lo que ustedes comentaban, relacionado con también otras situaciones que a estos adolescentes les podría llegar a dar pudor, digamos, si algo de esto salía a la luz, como el alcohol, digamos, u otras cuestiones, las apuestas, no sé, otras cuestiones que ustedes mencionaron. El secreto siempre es parte de lo que digamos, de la situación de violencia sexual. Entonces, bueno, esto hace que estos niños y adolescentes se sientan sumamente vulnerables, y cuando dan cuenta de que están viviendo algo así, sienten tanto miedo, vergüenza, angustia, responsabilidad, cuando obviamente no son los responsables, que bueno, es muy difícil, lleva mucho tiempo que puedan develarlo, y cuando lo hacen, es muy importante que se los escuche. Lo que yo quería preguntarte, porque acá hubo 7 que declararon en cámara Gesell, ¿no? Cuando un chico declara en cámara Gesell y cuenta lo que cuenta, siempre se le cree, digamos, no hay posibilidad de que fabule, de que diga algo que no ocurrió. O sea, ¿qué valor tiene la cámara Gesell? Sí, antes de la cámara Gesell, hablo un segundito en relación al develamiento, el momento en que un niño o adolescente cuenta algo de esto que vivió con todas las características que mencionaba anteriormente. Ya per se que lo pueda hacer es muy difícil, hay mucha gente que nunca puede hacerlo. Muchas veces lo hace y no lo vuelve a repetir, porque una vez que lo dijo ya está y es suficiente para creerle. Los niños y adolescentes, para poder dar cuenta de este tipo de situaciones cuando son de índole sexual, realmente no tienen elementos para saber que esto existe si no lo vivieron. A priori se le cree siempre a un niño o adolescente cuando confiesa algo así, están cargados de angustia, ni hablar si son varios los que lo mencionan, ¿no? Me parece que siempre hay que escucharlos y hay que creerles, e incluso no esperar que lo vuelvan a repetir. Y a eso voy con lo de la cámara Gesell, que la verdad es que si estos, digamos,
no quiero hablar del caso porque no lo conozco, pero digo, si hay adolescentes que repiten algo en cámara Gesell, ya es un montón. O sea, es súper valiente que hasta lo puedan volver a decir. Cada vez que estos adolescentes, que estos niños que revelan que algo así les sucedió, lo dicen, cada vez que se exponen a decirlo, están siendo revictimizados, es decir, lo vuelven a sufrir. Es una forma de volver a sufrirlo. Entonces, si lo dicen además en cámara Gesell, es un montón. O sea, es de muchísima valentía y tiene muchísimo valor. Y de hecho muchas veces nos pasa con los niños que atendemos en el hospital, que llevan adelante, digamos, estas denuncias los padres y tienen que ir a cámara Gesell, que quizás, sobre todo cuando son más chicos, no lo vuelven a decir, no porque no sucedió, sino porque es tan angustiante que ya lo dijeron una vez y ya está. Y bueno, no está en la cámara Gesell, digo. Entonces, si en la cámara Gesell alguien puede repetir una cosa así, es de muchísimo valor. Un comentario. Y es muy importante escucharlos, sí. No, digo un comentario y una pregunta. El comentario es, recurrentemente aparecen historias hasta de personas famosas que de adultos o ya de adultos mayores, se me viene a la memoria el libro de Canela, de Gigliola, que acaba de publicar unas memorias, una persona adorable que queremos y respetamos muchísimo, y cuenta ahora una experiencia que tuvo en su infancia. Digo, como vos decís, para poner en perspectiva el tiempo que a veces se tarda en poder procesarlo y contarlo, y que ya sea prácticamente en el mismo momento o muy poquito después, es muy frecuente. Y preguntarte, ¿es que hay más? Viste que los padres nos agarramos la cabeza y decimos, ¿qué pasa? Está lleno de degenerados por todos lados, había más, antes había y no se sabía. ¿Hay algo que como sociedad estamos haciendo mal para que estas cosas ocurran, si es que ocurren con más frecuencia? ¿Qué pasa, Paola? Yo creo, Claudio, que, o sea, primero, la violencia sexual contra niños y adolescentes es sumamente frecuente. Viste que las estadísticas hablan de 1 cada 5 mujeres, 1 cada 13 hombres, en algún momento en su niñez sufrieron violencia sexual. Es altísima la estadística. Genera tanta vergüenza, tanta angustia, tanta culpa. La gran mayoría de veces, como dije antes, lo lleva adelante alguien del marco de confianza y mayoritariamente es intrafamiliar. Entonces, muchas veces no se devela por lo que implica el develamiento. Es una ruptura, una crisis psíquica y una crisis familiar enorme cuando es intrafamiliar, y cuando no es intrafamiliar, ves a alguien del ámbito de confianza, también, digamos, es una exposición y la posibilidad de estigmatización y todo esto, ¿no? Y más siendo niños y adolescentes, que su psiquismo todavía no es el de un adulto y sus herramientas psíquicas y de manejo emocional no es el de un adulto, y aún así, aunque lo fuera, sería muy difícil. Entonces, eso hace que sea súper común que muchos adultos nunca lo puedan manifestar o recién puedan dar cuenta de esto en la adultez. O lo que nos pasa en la clínica pediátrica con adolescentes, es que muchos adolescentes de repente, cuando tienen un ámbito de confianza en la consulta, pueden hablar de esto sobre situaciones que sucedieron de repente 4 o 5 años antes y que no tienen en ese momento el riesgo de volver a padecerlo porque ya no tienen más contacto con el agresor, por ejemplo. Y uno se pregunta en el consultorio, ¿por qué me lo está contando ahora? Bueno, porque pudo, porque creció, porque fue entendiendo, porque encontró un ámbito de confianza para hacerlo. Ya es un montón. ¿Y ustedes tienen que dar intervención normalmente a la justicia cuando reciben a un chico que les cuenta esto? Sí, por supuesto. Se da intervención, por un lado, al Organismo de Protección de Derechos. En el caso de Capital Federal es el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Eso es obligatorio, dar comunicación desde el ámbito de salud o de cualquier ámbito donde uno dé cuenta de que esto esté pasando, por un lado. Y por otro lado, al tratarse de un delito, es obligatoria la denuncia penal. Intentamos que sea alguien del ámbito de confianza de ese niño o adolescente el que lleve adelante la denuncia, porque eso per se le devuelve a ese niño o ese adolescente que alguien lo escuchó y está tomando cartas en el asunto y que lo va a proteger. Si no logramos que sea alguien si no aparece esta figura, lo hacemos nosotros desde el hospital, sí, por supuesto. ¿Y la mayoría de los casos que te tocó a vos cuando coordinabas este comité de violencia contra niños y adolescentes, son intrafamiliares? Sí. La mayoría de los casos son intrafamiliares, se dan dentro del ámbito de la familia y donde el niña, adolescente vive, sí. Por eso son tan difíciles. Y si no son intrafamiliares, lo que sigue es alguien del ámbito de confianza, es decir, donde el niño adolescente circula, colegio, club, espacio recreativo, lugares donde circula, donde pasa su vida y donde a distintos adultos se le acerca
aparentemente o originalmente o inicialmente con otro fin, y después aparece este acercamiento de índole sexual, bueno, con esta obviamente asimetría de poder que mencionaba antes, ¿no? Ahora, lo último que te quiero preguntar, yendo al otro extremo de esta situación, que son las falsas denuncias, porque bueno, este año el caso del doctor Gisoni, si no me equivoco, bueno, fue muy impresionante, ¿no? Cómo a veces los hijos, manipulados en este caso por una madre enferma, llegaron a declarar en la justicia contra su padre respecto de abusos que no ocurrieron. Por eso esto que yo también me empecé a replantear como comunicadora de un chico no puede mentir sobre algo que no conoce. Bueno, depende a veces quizá del grado de manipulación que pueda tener desde el lado adulto. Sí, o sea, sin meterme, digamos, en ese caso per se, porque no lo conozco en profundidad, cuando hay otros adultos, digamos, participando, cuando, digamos, la participación más importante en relación a la denuncia tiene que ver con adultos, es una cosa, ¿no? Cuando los que están develando, cuando los que están hablando son niños y adolescentes y lo expresan, no es solamente lo que cuentan, lo que es tenido, digamos, lo que es considerado, sino también la forma en que lo cuentan, lo que manifiestan, los detalles que dan. Muchas veces sucede que expresan situaciones de vivencias sexuales claramente del mundo de los adultos, pero con palabras bien infantiles. No pueden ni siquiera entender, no pueden ni siquiera terminar de dar cuenta de la dimensión de lo que están manifestando con palabras súper infantiles, de repente cuando son más chicos, por ejemplo, ¿no? Vos decís entonces, eso, a uno cuando lo escucha, te permite distinguir si fue un cassette que le pusieron o que le implantaron o que le favorecieron, mirá, pasó esto, qué sé yo, o si es algo más espontáneo, digamos, como un profesional, te permite por supuesto, discernir un poco mejor. Claudio, nosotros los por supuesto, Claudio, nosotros los profesionales, digamos, cuando hablamos de escucha, no hablamos de una escucha literal, es una escucha integral, global, donde vemos gestos, donde vemos digamos, afectivamente cómo se comportan al momento de expresarlo, donde vemos, digamos, lo que esto implicó, cómo es contado. Son un montón de situaciones y la realidad es que la gran mayoría de las veces, estas cosas cuando son contadas sucedieron. Entonces, a priori siempre a los niños y adolescentes se los escucha. Distinto es cuando viene, en todo caso, la denuncia de parte de un adulto y eso se nota cuando hay manipulación. Pero cuando un niño o un adolescente habla, hay que escucharlo y hay que creerle. Y eso es sumamente importante porque un niño que habló y no fue creído y no fue escuchado no lo vuelve a decir y se sume en un nivel de angustia y compromiso psíquico. Es sumamente devastador haber pasado por la situación de ser víctima de violencia sexual. Si además cuando habló, digamos, atinó a decir algo al respecto, no fue tenido en cuenta, no fue escuchado, se agrava muchísimo más este padecimiento con todos los riesgos que esto implica, que ya conocemos, ¿no? Entonces es sumamente importante creerles, escucharlos, contenerlos y bueno, obviamente ejecutar todo lo que tenga que ver con su protección y la denuncia pertinente, ¿no? Doctora Jenny, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a usted.